Vamos a tomar el presente como punto de partida. Ustedes saben que, por ejemplo, autores como Michel Foucault o Canguilhem, que mencionó ayer Solbach, están muy interesados en las rupturas epistemológicas. A mí me resulta mucho más interesante estudiar las continuidades, ¿no? Porque uno suele ver en discusiones emergentes que aparecen en realidad viejos problemas, ¿no? Eh, de todos modos es cierto que estamos en un momento muy complejo donde, la primera vez que se dice en la historia de la humanidad, ¿no? Que estamos en un momento muy complejo, donde los viejos conceptos que nos orientaron, eso sí, están como licuados, ¿no? Leía un artículo que salió en Le Monde Diplomatique hace un par de días sobre si la inteligencia artificial es de derecha o de izquierda. Bueno, ¿qué sería de izquierda y qué sería de derecha hoy? ¿No? Son palabras muy importantes, pero ¿qué sería de izquierda y de derecha? Por ejemplo, una persona está a favor del aborto, ¿de izquierda o de derecha? Una persona está en contra del aborto, ¿de izquierda o de derecha? Un libertario, ¿de izquierda o de derecha? Un economía. Ustedes van a Estados Unidos, a veces uno le pregunta a los chicos, bueno, por ejemplo, Trump, ¿de izquierda o de derecha? ¿Según quién? ¿Según un argentino o según un norteamericano? ¿No? ¿Trump es liberal o no? El peor insulto que Trump le puede hacer a alguien en su lenguaje es decirle liberal. Dice que no podía entender cómo Taylor Swift, conocen Taylor Swift, cómo Taylor Swift fue, y las Swifties, que son liberales, pudieron ser exitosas. Dice, no se puede entender cómo un liberal puede ser exitoso. Claro, el lenguaje está muy complicado, por eso está bueno ubicarse, al menos, en el lenguaje. Y ya en un tema puntual, y que, insisto, me engancha bárbaro con lo que decía ayer Solbach, que la verdad es que yo no sabía lo que iba a dar, pero realmente hay como una cierta afinidad electiva. Una de las consecuencias de las discusiones sobre lo humano son, por ejemplo, las tecnologías del mejoramiento humano. Un ejemplo que tenemos hoy son las visiones pesimistas respecto del mejoramiento, donde hay gente de derecha o conservadores como Francis Fukuyama y gente progresista como Jeremy Rifkin, que es un sociólogo, o gente que ya murieron, vamos a decir así, de izquierda, como André Gortz, que son personas que son pesimistas respecto de esta idea de el mejoramiento humano, tecnológicamente mediado. Otras son las versiones pesimistas, por ejemplo, los aceleracionismos. Los aceleracionismos son toda una corriente que hay gente que diríamos de izquierda, sobre todo hay gente más bien libertaria, que dice no, frente al precipicio apretemos el acelerador. Thelma y Luis, ¿vieron? Vamos para adelante. El problema es que no sabemos lo que va a pasar. Y ahí tenemos a tipos como grandes filósofos como Sloterdijk, filósofo contemporáneo alemán, que tuvo una gran discusión hace unos 20 años con Habermas, que ya lo voy a citar, en un libro muy famoso que se llama Reglas para el zoológico humano, donde básicamente hace una especie de apología de la eugenesia. Habermas, de hecho, le va a hacer una gran crítica con un libro que se llama El futuro de la especie humana, con relación a ese punto. Peter, en realidad él es de origen alemán, pero vive en Estados Unidos. Peter Thiel, Sam Altman, Ray Kurzweil, son hipertecnólogos que piensan que hay que finalmente abandonar la especie humana. No sé si ustedes vieron Black Mirror, hay un capítulo de Black Mirror que se llama San Junípero, donde la gente, los muertos, los finados y los que no son finados, pero ya están a punto, son programas autoconscientes en un sistema informático. Y es genial, porque están todos de holgorio todo el día, pero joda así a lo loco, y en un momento uno de los personajes le dice, lo que pasa es que no siento nada. Lo que ayer decía, citando a Ulises, lo que decía Jan, es que Ulises decide no quedarse con Calipso porque prefiere la mortalidad. Esa gente prefirió la inmortalidad. Pero en la inmortalidad no hay ni Eros ni Tánatos. No hay el miedo a morirse, digamos.
Bueno, frente a esto hay versiones críticas e intermedias, como las de Habermas, Hans Joas, luego hablaremos algo, y un jesuita que hay en todas partes, que se llama Maciá Clavel, Juan Maciá Clavel, un gran bioeticista español que vive hace muchísimos años en Japón, y que dice, no, ¿cómo no vamos a mejorar si tenemos un embrión con una espina bífida? O si tenemos una secuencia genómica que va a hacer que una persona tenga una atrofia muscular. ¿Cómo no lo vamos a corregir? Ahora, eso no es hacerlo la bestia rubia de Nietzsche, digamos. Es mejorar algo para que su forma de vida sea mejor. Simplemente, y la situación actual nos lleva a distinguir algunas cosas. No es lo mismo el posthumanismo, que revisa lo que vamos a ver ahora a continuación, que son las diferentes visiones del humanismo. No es lo mismo con el transhumanismo que yo acabo de mencionar recién, que es la superación de la especie humana, o el antiespecismo, que es una forma de antihumanismo que dice, a ver, entre los animales y nosotros, cuando prestamos atención genéticamente, no hay una gran diferencia. La secuencia genómica que a nosotros nos distingue de los primates es del 3-4%. La parte puramente, específicamente no. Que nos distingue de las plantas, y será un 30%, 40%. Venimos todos de aquella proto molécula que se dio vuelta y captó el sol. Todos venimos de ahí. Bien, avancemos. Dale un tic. Yo tengo que hacer, perdón, cierto. Pero hay derivas muy concretas. Por ejemplo, en Argentina hay un programa que se llama Poblar, que se está discutiendo, que quieren hacer un screening genético de toda la población nacional. Y eso es un problema muy grave. ¿Por qué alguien querría tener un screening genético de todo nuestro país? ¿No? Esto fue durante el gobierno anterior, y mucha gente en bioética nos estamos preguntando con qué motivo se hace eso. Uno de los argumentos justamente es la medicina de precisión. Pero entonces, muchísima gente va a poner su genoma a disposición sin saber para qué y qué fines tendría con respecto a sí mismo. Pero hay otros temas muy actuales, por ejemplo, la crisis poblacional, la famosa amenaza de reemplazo que están sintiendo en algunos países europeos, por ejemplo, y el uso de la humanidad para ciertos fines discutibles. También dentro de lo humano aparecen las disputas sexogenéricas e identitarias. La disputa por la identidad es una disputa súper interesante. Vuelve a la pregunta de si es de izquierda o de derecha, que generalmente quienes se afilian a los problemas identitarios suelen ser gente bastante conservadora. Y algunas de las consecuencias que estamos viendo hoy del legado antihumanista, que es donde a mi juicio se puede identificar el punto de partida de esta discusión desde el punto de vista filosófico. Vamos a retroceder algunas décadas. Este texto de Foucault, en Las palabras y las cosas, voy a leer un pedacito nomás, dice: el hombre no es el problema más antiguo ni el más constante que se haya planteado el ser humano. Sacala Max Scheler. Al tomar una cronología relativamente breve y un corte geográfico restringido, la cultura europea a partir del siglo XVI, puede estarse seguro de que el hombre es una invención reciente. El humanismo es una invención del siglo XVI, con sus ciencias. En su totalidad. Todo humanismo se basa en una metafísica. Hay una definición previa de qué es lo humano y a partir de ahí derivamos. Y esa definición, dice Heidegger, es una metafísica. Estos son dos hitos, a mi juicio, de raigambre nietzscheana claramente, tanto Heidegger como Foucault, por diferentes motivos,
que toman que lo humano, como humanismo, es una invención. No quiere decir que no tenga una base, pero como lo hemos conocido, es una invención. Y lo que yo quiero hacer ahora con ustedes es, me puse a leer algunos textos sobre humanismo, es mostrarles 3 puntos que para mí nuclean 3 interpretaciones distintas de lo humano para el humanismo. 3 interpretaciones. Por supuesto que es mucho más complejo y uno puede ir disgregando, pero me parece que estas 3 sirven para entender un poquito la cosa. Ahora sí. Primero, algo del origen terminológico. Usted no lo voy a decir yo, si alguien quiere esto, es como una especie de ficha de lectura. No hay en el mundo griego un término equivalente. Hay cosas como paideia y demás, pero un término equivalente al humanismo no lo hay. Lo primero que se encuentra es más o menos antes del 100 a.C., en la retórica de Nerrium y en Cicerón después, más o menos en la misma época, donde se empieza a usar el término de la humanitas. Y hay un doble desarrollo que después va a tener muchos efectos. Por un lado, significa un estado, la naturaleza como un estado. Y en otro lado, lo humano es como un significado enfático. Esto es una acción muy humana, es muy humanizante. Qué humano lo que hizo. Fíjense que esas dos, me subo de vuelta un rato. Esas dos todavía están allí y reaparecen sobre todo en el Renacimiento. En 1808, un teólogo, Niethammer, acuña el término humanismus, pero para una descripción sectaria dentro de la educación. Algo que vinculado con la antigua pedagogía, para resaltar la naturaleza superior, educar la naturaleza superior del ser humano. Y dicho muy sintéticamente, esta idea del humanismo tiene muchos efectos en las discusiones a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Alemania, cuando ellos quieren crear una educación, un sistema educativo, con Humboldt y demás. ¿Y qué dicen? Nuestro modelo es el modelo griego, interpretado vía el modelo renacentista. Entonces las Studia Humanitates, los estudios de la humanidad, que en alemán se tradujo después como ciencias del espíritu, sería lo característicamente humano. Lo demás corresponde a otros ámbitos, pero lo característicamente humano, donde está incluida la cultura, la libertad, todo eso que Heidegger criticaba recién hace un ratito, se genera a finales del siglo XIX. Y aparece ya en la década del 30 del siglo XX un tercer humanismo que es como lo determinante para la época. Y eso es lo que está en crisis, dicho sea de paso, en el periodo de entreguerras y por supuesto después cae con el nazismo. ¿Cuáles son esos 3 hitos que yo querría mostrar? Hay toda una tradición que piensa que lo humano se debe interpretar desde una perspectiva naturalista. En filosofía la palabra naturalismo tiene al menos dos grandes corrientes. Una corriente metafísica que considera que naturalismo refiere a algo inherente, esencial al ser humano, y una visión muy actual que se usa sobre todo en el mundo anglosajón, la palabra naturalismo, que es la interpretación post-darwiniana que hacen las ciencias sobre el ser humano. O sea, la descripción que hace la ciencia de cómo nos comportamos. Una descripción operativa, funcionalista. Pero estas dos tradiciones muestran una confluencia respecto de este tema. Lo humano es entendido como la capacidad emergente de las relaciones naturales. Lo humano no es otra cosa que una capacidad más sofisticada de las tradiciones ya presentes en la naturaleza. Esta tradición se puede remontar a los filósofos jónicos con la idea de que el ser humano es un microcosmos del macrocosmos. Heráclito, Sócrates, Platón
el ser humano como un ser intermedio entre la naturaleza y Dios. Hay una gradación en el orden del ser. Y reaparece con la Ilustración, con la idea del hombre natural, con Rousseau. Y finalmente, incluso en Marx y en algunos filósofos marxistas, la idea del humanismo pleno. El ser humano es la mejor expresión, la más plena expresión de lo que da la naturaleza. La versión opuesta a esto es la teoría de la excepcionalidad. Nosotros no somos la naturaleza. Nosotros nos separamos de la naturaleza. Hacemos cosas que la naturaleza no hace. Si fuéramos seres naturales estaríamos muertos hace muchísimo tiempo. Lo humano es lo que no se identifica. Alcmeón de Crotona, el médico, dice: los hombres se diferencian de los dioses, pero también del cosmos. Toda la tradición de Hesíodo, pre-filosófica, aparece la noción de la técnica. La técnica es lo que nos separa de los demás seres. Quizá ustedes han escuchado a un filósofo francés que es genial porque estuvo preso, robó un banco y siendo preso estudió filosofía, Bernard Stiegler, genio. Un filósofo roba un banco, está bueno. Vamos a ser sinceros, le tenemos un poquito de envidia. Bueno, ¿qué dice Stiegler? Stiegler se basa en la lucha de Epimeteo y Prometeo, y Epimeteo haciendo un mal reparto de la cosa, y Prometeo con la técnica, primero Prometeo con la técnica, y luego Zeus con la técnica de la técnica, reemplazando esa carencia natural del ser humano. Prometeo, el fuego, la técnica. ¿Qué dice Zeus? Si los humanos tienen solo la técnica, se van a matar entre ellos. ¿Qué hay que darles? La política. La política es la basiliqué techné, la técnica real. La técnica que nos va a permitir no morirnos, no matarnos. Es imprescindible la política. Si hay pura técnica, terminamos matándonos. Y aparece una idea que también va a aparecer en otros, por ejemplo, Arnold Gehlen, Herder, de que el ser humano es un ser fallido y que estas prótesis, por decir así, nos van a ir reemplazando nuestros déficits. Somos los seres que podemos hacer la prótesis para sobrevivir, ¿no? La naturaleza es una madrastra mala, natura noverca, era una madrastra de Disney, ¿no? Y entonces lo que hace la tecnología es la compensación. La excepcionalidad nuestra es compensar la naturaleza, no superarla. Vamos contra esa naturaleza mala, ¿no? Y acá aparece una cuestión muy importante, y es que la naturaleza está al servicio del hombre. Esta idea es tremendamente influyente. En 1967, Lynn White, un medievalista, publicó en la revista Science un texto que se llama Las raíces de nuestra crisis ambiental. Y dice que la culpa es del Génesis. 1.28, toma. Lo país con el evangelista. 1.28. Donde manda conquistar y dominar la tierra. Eso sumado a Bacon y la modernidad, la idea de conquistar es plantar bandera en hebreo, ¿no? Plantar bandera. Transformarla a nuestra necesidad. Él entiende que ahí, White entiende que ahí hay toda una tradición que llega hasta nuestros días, donde nosotros somos los amos de la naturaleza. Y es muy interesante que dice, pero hubo otra al lado. Inmediatamente después dice que hay que ponerle nombre a los seres, a los demás seres. Y en esa antropología ponerle nombre significa que son seres comunicativos, que pueden hablar conmigo. Por lo tanto yo no los puedo dominar. Y es la tradición que pasa por Francisco de Asís y también llega hasta nuestros días. Pero no es la que ganó. No es la que ganó. La que ganó es la teoría de la excepcionalidad, donde todo está al servicio del hombre y su bienestar. Bueno,
lo específico de lo humano, por ejemplo, para Aristóteles, no es ninguna de sus capacidades. No tenemos uñas, no tenemos garras, pelo. Lo único que tenemos es un ethos, una forma de ser que nos permite superar la naturaleza. La tercera, entonces, naturalismo, antinaturalismo, vamos a la última. Y termino. Perdón, algo más sobre los sofistas, el lenguaje. Bueno, no, pero todas las tradiciones que ustedes estudiaron, la idea de que el logos nos separa y nos permite ser autoconscientes, de alguna manera terminan abonando esta tradición excepcionalista. La tercera es el ser proteico. Claro, cuando uno piensa proteico hoy, piensa en los módulos proteicos de la gente que hace, por ejemplo, pesas. Este sería el humano proteico. No sabemos si está en el baño o en el gimnasio, pero está el ser humano proteico, pero no es este el que nos vamos a referir. Nos vamos a referir a otro proteo, que también está en la Odisea. Y cuando yo lo escuchaba ayer, digo, me está choreando, pero este es otra parte de la Odisea, donde Menelao está al frente de la desembocadura del Nilo, se encuentra con una diosa, está perdido, no sabe cómo volver a Ítaca, y le dice, tenés que hablar con mi viejo, con Proteo. Pero ojo, porque es uno que se cambia todo el tiempo. Está en el mar, sale, y cuando sale a las piedras, toma diferentes figuras. Sabe todo, es casi omnisciente, pero tiene la capacidad de tomar todas las figuras. En el Eutifrón, Sócrates dice, no me desdeñes y aplica toda tu fuerza de tu espíritu para enseñarme la verdad, tú que la sabes mejor que nadie, no te dejaré como otro Proteo hasta que me hayas instruido. Porque hay que agarrarlo a ese que es mutante hasta que tome la forma humana y nos diga. Esta idea reaparece muy firmemente con el humanismo renacentista, sobre todo con Erasmo. El ser humano proteico es el que se puede autotransformar en todas las cosas. De alguna manera los sofistas ya tienen esa idea del homo mensura, de la autocreación, y es la metáfora que toman Pico de la Mirandola, Vives, el propio Herder, con muchas derivas contemporáneas. La idea, por ejemplo, sartreana de que el ser humano no tiene una esencia, sino que es lo que haga de sí, de alguna manera es deudora de esta tradición. Ficino, Pico de la Mirandola, dice, no hay una imagen previa. La creatividad humana es ilimitada. El ser humano es un ser plástico. Se puede transformar. Es un rival de la naturaleza, pero por su creatividad. Y a mí me parece que, termino, esto tiene como una especie de visión en un punto también positiva. No es que yo vaya a defender ninguna de las tres, simplemente estoy mostrando cómo la idea de creatividad es una esperanza de la construcción radical de algo que puede ser mejor. Que no estamos atados. Que tenemos una condición que es la condición humana, pero esa es una condición plástica que nos permite reformarnos. Por supuesto que tiene algunas visiones complicadas, para terminar con uno que ahora está de moda por lo que impera en Argentina, con Nozick, un filósofo libertario, anarcocapitalista, que es esto, pero en la versión absolutamente individualista de la creación de ese. Bien, esto era simplemente para hacer este panel.